Para el panel que tendrá lugar a continuación, se contará con traducción simultánea. Para poder tener acceso a ella, usted seleccionará la opción que requiera, idioma original o traducción al español, activándola en la parte superior de esta transmisión. Gracias. Agradecemos el que continúen en sintonía con el 16º Encuentro de Centros de Cultura. Dando seguimiento al programa, daremos paso al panel La crisis de la institución matrimonial, matrimonio, ¿una realidad pertinente?, con la participación de la licenciada Mariolina Cerotti, el doctor Carlos Beltramo Álvarez y el maestro Miguel Rubín Navarro López, como moderador. A continuación, daré una breve semblanza de nuestro moderador. Maestro Rubén Navarro, presidente de la CID, Coalición Internacional para el Desarrollo, abogado. Desde 2011 ha trabajado en Ginebra, Suiza, como diplomático con la Santa Sede. Presidente y fundador de la Coalición Internacional de Desarrollo, ONG suiza, cuyo fin es promover la dignidad humana, la educación, la vida, la familia y la salud en todo el mundo mediante el fortalecimiento de una red internacional. Profesor de la Diplomatura en Aborto e Interdisciplina del IMEP en Argentina, junto con la Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos Provida. Cedemos la palabra al maestro Rubén Navarro. Muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto ser moderador en este panel sobre la crisis de la institución matrimonial, con la pregunta principal de si el matrimonio es una realidad pertinente. Entonces, es muy importante la pregunta dentro de estos encuentros organizados por la UPAEP y por otras instituciones. Queremos, en este encuentro del Centro de Cultura, vocación al amor y la utopía de lo neutro, contaremos con la doctora Mariolina Cerotti para dar respuesta a esta pregunta sobre la pertinencia de la institución matrimonial y para conocer si es una institución que se encuentra en crisis, así como también con el doctor Carlos Beltramo. Voy a hacer la presentación de la primera de nuestras ponentes, la doctora Mariolina Cerotti, que es italiana, neuropsiquiatra infantil, psicoterapeuta para adultos y parejas. Ha participado, además de su ámbito académico, de su ámbito, digamos, en la práctica, tiene un ámbito académico claramente reconocido por medio de conferencias, de artículos sobre la familia, tanto para padres y profesores, autora de 6 libros. Trabaja en un centro para la atención a niños y adolescentes en Milán, en Italia, en el Hospital de Melagnano. Y, como comenté, es psicoterapeuta para adolescentes, adultos, parejas. Es decir, tiene la capacidad académica, la preparación y, además, una visión práctica que seguro que va a ilustrar estos debates y esta conferencia. Sin más dilación, doy la palabra a la doctora Cerotti. Lei ha la parola, benvenuta. Grazie. Voglio solo aggiungere questo, nella mia presentazione, che sono sposata da tanti anni. Ya estoy casada desde hace muchos años. Tengo un matrimonio que ya lleva más de 40 años. He tenido 6 hijos y tengo muchísimos nietos, entonces podría agregar un poco de experiencia práctica a aquello que diga mi reflexión. Entonces, en 20 minutos no será posible decir todo lo que puedo decir sobre un argumento tan difícil. Quisiera tratar en particular este punto. El primero es reflexionar sobre el matrimonio como relación humana
particular, muy específica y distinta de todas las otras relaciones. Por lo tanto, con algunas características de puntos de fuerza, pero también de puntos de criticidad, que hoy en el mundo actual han empeorado, pero de cualquier forma tiene sus puntos de dificultad como relación compleja, específica, entre dos personas. Luego, brevemente me gustaría que juntos veamos qué significa el matrimonio si lo comprendemos de forma correcta en la vida de una persona y que tiene fe, pero también en la vida de un cristiano. Y partiendo del primer punto, el valor específico humano de la complejidad del matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se enamoran, se quieren, pueden crear entre ellos diferentes tipos de unión afectiva, pero cuando la relación se vuelve importante, entonces nos vamos hacia una vida en común, una vida juntos, y entonces nos proponemos una pregunta importante. ¿En qué forma el hombre y la mujer decidimos organizar nuestra relación, organizar esta unión? ¿Qué forma le vamos a dar a esta unión? Teniendo en el corazón un objetivo importante, que es cómo es posible que esta relación pueda durar en el tiempo, porque en el momento del enamoramiento siempre es el deseo del corazón humano, que la relación crezca y se mejore y que dure a través del tiempo, para toda la vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que esta unión pueda durar realmente para siempre? Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que esta relación entre hombre y mujer pueda superar también las dificultades y los conflictos que inevitablemente se van a presentar sin por esto romperse? En el pasado, hasta hace algunas décadas, la forma más frecuente que se le daba a esta relación de personas que querían durar por siempre era la forma del matrimonio. Por lo tanto, las personas se casaban. Ahora todos sabemos que en los últimos decenios ha caído en Europa de forma muy impresionante. En Italia, el matrimonio era numeroso, pero también nosotros, ahora el matrimonio como institución civil, no solamente como institución religiosa, ha disminuido en frecuencia mientras han crecido las convivencias. Muchas personas solo viven juntas y ya no están interesadas en el matrimonio. El matrimonio es la convivencia, y la convivencia son modos muy distintos de definir la relación propia, aun cuando la idea en la que partimos es la misma, que es la relación que dura en el tiempo. Las dos formas de definir la relación son muy distintas. Entonces, hay dos preguntas que nos proponemos. La primera, ¿cómo es que tantas personas han dejado la idea del matrimonio y prefieren vivir juntos? Y la segunda pregunta es, pero nosotros, ¿cuál es nuestra razón, si la tenemos, para sostener que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del que cree, del religioso, del punto de vista humano, el matrimonio sea una forma de la relación que de alguna forma se presta mejor para responder a esta exigencia de la cual hablaba anteriormente? Entonces, la exigencia del que dure y la capacidad de superar los conflictos. Entonces, voy a responder en primer lugar esta pregunta. ¿Qué podemos decir del hecho de que se han disminuido tanto los matrimonios y han aumentado las convivencias? Entonces, las razones son muchísimas, pero quisiera poner a foco algunas. La primera sería esta. Creo que a través del tiempo se ha vaciado el significado del matrimonio. Es decir, se perdió su significado. Ya no es un uso vacío, de alguna forma que parece nada más una forma, algo no sustancial. Por lo pronto tenemos que entender la palabra matrimonio, porque cuando lo utilizamos entendemos dos cosas. Por un lado, entendemos el rito.
El rito del matrimonio, que es aquello que sirve para celebrar el evento de la vida juntos. Por otro lado, cuando hablamos de matrimonio, definimos una historia que quiere durar en el tiempo. Ahora, yo me pararía en el tema del rito del matrimonio, de por qué puede tener un significado la celebración de un rito de matrimonio. ¿Qué abre a un matrimonio como una historia en común que debe durar en el tiempo? El significado del matrimonio se ha ido vaciando y hoy las personas lo viven como un rito sin significado. Y no solamente con una intencionalidad negativa a la cual se renuncia al matrimonio, sino también tiene que ver muy frecuentemente esto con el modo en el cual comprendemos la relación afectiva, es decir, el aumento de la convivencia también nace de la idea de que nosotros tenemos hoy del amor y de la promesa. Entonces, frecuentemente, entendemos por amor ahora el hecho de tener una relación capaz de producir un enamoramiento perenne, una relación capaz de producir emociones continuas y fuertes, de tipo positivo. Entonces, pensamos que amamos a alguien de la forma en la cual esa persona nos provoca emociones y deseos. Entonces pensamos amar a alguien cuando de alguna forma pensamos tener necesidad de él. Necesitamos de la otra persona, por lo tanto estamos enamorados y tenemos un fuerte deseo de su presencia y tendemos a pensar que esto vaya más allá y sea suficiente para decir que lo amamos. Ahora, esta idea de amor comporta que en el momento en el cual aparecen conflictos o caídas de emoción o deseo, la percepción subjetiva es aquella de una falla de la relación. Las personas dicen, ya no te amo. Ahora, debido a la fragilidad de las emociones, de la fragilidad por cada uno de nosotros de su variabilidad, es natural que se vuelve difícil imaginar y poder prometer a alguien una duración por siempre. ¿Cómo hacemos para prometerle a alguien que siempre vamos a sentir por toda la vida el mismo deseo, las mismas emociones, el mismo placer por estar juntos, la misma sensación para responder a cada uno de las necesidades del otro? Entonces, con esta idea, la promesa se vuelve prácticamente imposible. Por eso, tantas veces la pareja, sobre todo la pareja joven, decide no casarse casi como una forma de honestidad. ¿Cómo puedo yo prometerte a ti, al otro, que te voy a amar siempre, ya que no puedo responder así hoy por lo que voy a sentir mañana? Entonces, uno de los motivos de la caída del matrimonio es esta, la idea que es imposible mantener una promesa de amor a la otra persona, porque el amor lleva esa continua emoción. Otro motivo para lo que yo veo es la modificación del plan de la familia, que hoy vivimos prevalentemente como un agregado afectivo. La familia es un agregado de personas que se quieren y que están juntos hasta que se quieren, es decir, hasta que, como lo dijimos anteriormente, están bien juntos. Entonces, esta lectura de la familia como un agregado prevalentemente afectivo va a la familia que mientras no tenga un valor por sí mismo objetivo, sino que tiene un valor subjetivo. Es un valor que depende del bienestar subjetivo de sus componentes. No es algo que tiene en sí un valor objetivo. De alguna forma, se crea una especie de involucramiento del pensamiento. Es decir, el pensamiento es, si nosotros estamos bien juntos y hasta que estemos bien juntos, entonces vale la pena seguir con esta relación. Entonces, la duración de la relación depende de este hecho de estar bien, que es subjetivo en la pareja.
no consideramos, por otro lado, que es la premisa de la estabilidad aquella que después permite que nazca y se desarrolle una relación de fe y de confianza recíproca, es decir, un bienestar que no sea provisorio, sino estable. Esto porque la relación de amor bella está unida con estar junto con la persona, la fe que le podemos dar a la otra persona, la confianza. Y su fragilidad unida a la estabilidad de la promesa, que es muy difícil confiar plenamente en la otra persona, porque no hay garantía de su presencia. El último motivo por la cual hay una caída en el matrimonio y el aumento de la convivencia tiene que ver con la dificultad general que observamos hoy, sobre todo en las personas más jóvenes, para entrar en una dimensión de la vida de tipo proyecto. Los proyectos son difíciles porque el proyectar significa meterse en el tiempo, en un tiempo que transcurre, que pase, que cambia y que vamos hacia la vejez y la muerte. Entonces, todo aquello que proyecto significa algo que va más allá, que va en el tiempo y que nos pide de dejar las cosas y que sale, por otro lado, el eterno presente en el cual nosotros queremos vivir, en un eterno presente que nos quita el miedo al futuro, el miedo en particular a la muerte, en el término del tiempo. Entonces, estas son algunas, no todos, los motivos para mí por la cual ha caído la confianza en el matrimonio, como prometer, cómo es posible prometer el amor a una cosa, una emoción, y la familia como agregado afectivo, y no tenemos nada formal para mantenerla junta. Basta lo que digamos hoy hasta que nos dure para hacer proyectos, pero no es posible. La familia no tiene sentido como valor objetivo estable. Pasemos al otro punto brevemente. Existe entonces una diferencia entre el matrimonio, es decir, la celebración de un momento, matrimonio, y el entrar, por otro lado, en una convivencia que puede traer de diferente en el plano humano, en el plano psicológico. Yo creo que la diferencia sea esta. En la convivencia, lo que sucede es que formamos un pacto de tipo exclusivamente afectivo entre las dos subjetividades. Es decir, en el momento en el que elegimos una convivencia, frecuentemente de alguna manera, aquella que viene decidida y hecha en una acción con las personas que van a convivir, comprende una decisión, no es como cuando decidimos la fecha del matrimonio, sino comenzamos a vivir juntos, a vivir cada vez más en la misma casa, cada vez más, se estabilizan, llevan sus cosas poco a poco, entonces como que van derrapando dentro o patinando dentro. Y lo hacen porque progresivamente su lazo afectivo se vuelve cada vez más fuerte. Entonces nace de un pacto afectivo entre dos sujetos que se quieren. El matrimonio es algo distinto porque el matrimonio no es exclusivamente un pacto afectivo, sino yo lo definiría como un pacto de tipo afectivo social. Entonces, es un momento decidido en anticipación, concordado y establecido en el cual firmamos el paso entre dos sujetos, el yo y el tú, a un sujeto nuevo que es el nosotros. Entonces el matrimonio es un momento fundador de tipo afectivo social que funda una nueva realidad. Es un momento fundativo, es un momento en el cual hacemos nacer delante de testimonios, delante de un ritual que le da valor y lo festeja y lo celebra a un nuevo sujeto que tiene su propia identidad específica. Entonces, firma un pasaje a una nueva realidad, que es la realidad de la familia.
entendida en este caso no solamente como una realidad de naturaleza afectiva, de un agregado afectivo, sino como una criatura dotada de una propia objetividad y de un propio lugar dentro de un contexto social, a una identidad que supera la identidad única del hombre y la mujer que la han formado. Desde ese momento empiezan a existir como nosotros familia y tienen un valor de tipo objetivo. Y esto es muy, muy importante porque es un nuevo contenedor que acumula a las dos personas y las trasciende y tiene un valor objetivo y que a través de su vida, el hombre y la mujer llenarán de nuevos valores a su vez que son objetivos, no solo subjetivos, no solamente tienen de su afecto recíproco y deseo de estar juntos, no solamente por el gozo que tiene uno del otro, sino por su objetividad. Por ejemplo, hijos. Los hijos son el primer gran valor objetivo que va a llenar y a ser parte de este contenedor que es la familia. Hijos que no son de uno y no son del otro, sino son de la familia, pertenecen a la familia, son de los dos cónyuges juntos, así como tienen un valor de tipo concreto, la casa que se vuelve nuestra casa y costumbres que se vuelven nuestras costumbres y rituales que se vuelven los nuestros rituales. Este contenedor, que es la familia, que es un contenedor afectivo social, tiene una identidad que va más allá de los dos cónyuges y se vuelve una casa común en la cual los cónyuges están juntos y que buscan llenar valor que solamente puede crecer si cuidamos de él. En este sentido, por ejemplo, es interesante el hecho que se crean relaciones que toman nombres nuevos con el nacer de una familia. Por ejemplo, el nombre del suegro, de yerno, etcétera. Son nombres que nacen después de haber creado una familia juntos. Y esto es en común. También dimos naturalmente que el matrimonio es una historia, no solamente el momento de celebración. Es un momento, como lo entendemos, le damos el justo valor. Entonces es el valor de la creación de una casa común que se pueda fidar y yo prometo la otra parte a través de la celebración del matrimonio que voy a cuidar esta casa en común, que voy a cuidar al punto de no abandonarla a la primera dificultad, pero por trabajar para construir siempre desde la base con buenas razones esta primera elección, este inicio, que eso no es suficiente, tenemos que entender el matrimonio como su significado de historia compartida que debe durar en el tiempo, una historia que es una aventura muy compleja. Es una aventura compleja que pide cambios continuos, adaptaciones continuas y crecer juntos, porque la familia, entendida como un encuentro a nombre de la mujer que se llena de vida y de hijos y de relación, es un lugar donde se encuentran en sus diferencias. Y donde hay diferencias, hay naturalmente posibilidad de conflictos. Es fácil encontrar acuerdos en las relaciones de semejanzas, pero es más difícil encontrar acuerdos y no tener conflictos en las relaciones de diferencias. Pero la familia es el lugar donde hay más diferencias a partir de aquella diferencia sustancial y profundísima, que es la diferencia, que es la parte inexplorada entre lo masculino y femenino, que son dos modalidades completamente diferentes de estar en el mundo, teniendo los mismos valores o la posibilidad de muchas cosas. Hay dos modos, dos pensamientos y dos identidades. Y esto viene en sentido ontológico. Entonces, en el mundo de hoy, en la cual las ideologías, en diferencia, en la utopía del
estoy totalmente de acuerdo con esta definición. En este mundo en el cual somos incapaces de leer la diferencia y sobre todo de entender el valor profundísimo de la relación hombre-mujer dentro de la familia, que se vuelve fácilmente una relación de dificultad y de comprensión que pide un crecer hasta que se pueda lograr una riqueza de los dos sexos. 2 palabras más, que son mis últimos pocos minutos, y después concluyo. Todo esto, ¿en qué mundo, en qué forma tiene que ver esto con una persona que cree en un aspecto humano de la relación matrimonial y de la riqueza que esa relación se entiende y qué puede traer para el cristiano? Aquello que a mí me impacta y que trabajo desde hace mucho con las personas es que la gente deja de creer en las parejas de gente que cree. Un terapeuta, un psicólogo, un neuropsiquiatra como yo, recibimos gente que pide ayuda en momentos de dificultad, prevalentemente las parejas de creyentes, porque la mayoría de otras parejas con las dificultades, conflictos y fatiga van hacia la separación. Son los creyentes que tienen una promesa que los une en un plano importante, que es su elección espiritual y religiosa, y que vienen y piden ayuda ante las dificultades. A mí me golpea esta gran falta de sentido en una relación que no funciona, o que hay incomprensiones, o de cosas más graves como traiciones o cosas de este tipo. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de todavía tener en una vida una relación que se hace tan difícil? Ahora creo que acá tenemos que regresar a entender cuál es el sentido, el corazón de cada cuestión que tiene que ver con nuestra vida de creyentes. Y yo creo que el corazón de cada cuestión para un creyente va en cuanto a esto. El leer el sentido de la propia vida como autorrealización más que como una vocación. Entonces, en el mundo de hoy, nos encontramos con el tema, se piensa que la felicidad de una persona consista en su realización. Como cristianos, pensamos que el sentido de la vida de una persona está en la respuesta a su vocación. Pensamos que la felicidad que nosotros buscamos y que es el objetivo justo en nuestra vida, nuestra felicidad pasa de la capacidad de responder a nuestra vocación, a responder a aquella que es una llamada que viene de fuera y que cada uno de nosotros tiene la característica en cuanto a las cuales nosotros somos empujados a realizar nuestra vocación. Ahora, la vocación siempre es una cuestión personal. Entonces, todos tenemos en la vida la tarea de encontrar nuestra vocación. No importan los dones, las creencias, las características, los dones, sino tenemos el don indirecto de ir hacia el cumplir nuestra vocación, que es personal, que se descubre de forma personal y que la fuente de nuestro bienestar y estar bien en el mundo para cada uno de nosotros. El hecho es que cuando nosotros elegimos casarnos, el matrimonio que Dios bendice en un sacramento significa que desde ese momento y en adelante, nuestra llamada a la felicidad se declinará y pasará a través de este encuentro particular. Y nosotros debemos hacernos capaces de florecer en ese encuentro a través de nuestra creatividad, desarrollando siempre más nuestra capacidad de relación. Pero nuestra vocación, nuestro
cumplir y nuestra felicidad pasa por ahí. Entonces tenemos que ser capaces en esta vez de leer nuestra relación, aprendiendo que también nuestra felicidad no solamente es algo que depende del otro. El otro puede ayudarnos o puede tratarnos mal o portarse mal, pero no depende de Luis la felicidad. Pero depende de una tarea personal. Muchas gracias y les agradezco su atención. Grazie, dottoressa Ceriotti. Muchísimas gracias, doctora Ceriotti, por su explicación, en la que nos ha explicado cuál ha sido pues, la disminución de los matrimonios, el aumento de las parejas de hecho, sus consecuencias, las diferencias psicológicas y prácticas, porque bueno, pasamos de un rito que está privado de su significado en las parejas de hecho, en los convivientes, y quizá resaltar, bueno, cuando hablaba del matrimonio desde el punto de vista humano, que tenía al mismo tiempo el pacto, que tiene implicaciones personales y sociales, quería resaltar el punto que hizo usted de la suma del tú más el yo que da lugar al nosotros. Es algo muy importante. Y también resaltar lo que indicó, que cuando hay una creencia, cuando los creyentes tienen dificultades, que se las van a encontrar, que todos nos las encontramos en nuestros matrimonios, lo que hacen es buscar una ayuda profesional. Es más complicado, es algo más difícil quizá que la, digamos, solución fácil de decir, bueno, pues nos separamos o nos divorciamos, que es quizá lo que promueve el mundo, aunque creo que de eso hablará el doctor Carlos Beltramo, y antes de pasar a presentarle, porque sé que nos va a traer ejemplos de la sociedad, ejemplos del cine, ejemplos prácticos sobre lo que es el matrimonio, respondiendo a si va mal el matrimonio o las personas que se casan. Me gustaría hacer una pequeña reflexión respecto al derecho internacional, que es el ámbito en el que he trabajado estos últimos años, que se reconoce internacionalmente, y esto es importante, son pactos internacionales negociados, firmados y ratificados por los estados, que el matrimonio es la unión estable de hombre y mujer, que se le protege por la sociedad y se ha hecho históricamente porque garantiza el sostenimiento de esta y, como decía la doctora Ceriotti, y al mismo tiempo la perpetuación de la especie humana y el orden social. Es decir, no es una consecuencia solamente de la unión entre dos personas, de un hombre y una mujer, sino que tiene consecuencias de cara a la sociedad. Por eso, pues, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hablan que, y voy a citar, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. ¿Por qué? Y recalco lo que estaba diciendo la doctora Ceriotti, porque pese a que pueda ser un pacto entre dos personas, un hombre y una mujer, tiene una clara influencia no solamente afectiva entre estas dos personas, sino también sociales. Dicho lo cual, paso a presentar al doctor Carlos Beltramo, que es licenciado en Filosofía por la UPAEP, con lo cual vuelve a su casa o a la que fue su casa durante unos años. Al mismo tiempo es doctor en Educación por la Universidad de Navarra, España, donde coordina el área de educación del carácter y la afectividad, y al mismo tiempo es profesor asociado de la Facultad de Educación y Psicología con las asignaturas de Sexualidad Humana y Psicología Filosófica. Es alguien que ha participado en el ámbito de la defensa de los valores matrimoniales y familiares, además del derecho a la vida, durante décadas. Colabora con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Y aquí se encuentran referenciadas algunas de sus publicaciones, un libro que está en prensa y esperamos impacientemente su publicación, Filosofía para psicólogos inquietos. Supongo que los que no somos ni psicólogos ni filósofos también lo entenderemos y lo podremos... Totalmente. Y luego, pues, otros libros relacionados con la actividad sexual, la salud mental de los adolescentes, el papel que tiene la religiosidad, así como la antropología cristiana y ciencias de la salud mental. Es un placer contar con el doctor Beltramo en este evento organizado por el Consejo Pontificio de la Cultura, ODUCAL y la UPAEP.
Y bueno, dicho lo cual, le cedo la palabra para su conferencia. Muchísimas gracias, doctor Beltrán. Muchas gracias, Rubén. Nada más quiero aclarar que si bien con Rubén tenemos una amistad de muchos años, no nos hemos puesto de acuerdo para vestirnos igual. Esto ha sido una de las casualidades. Bueno, que en todo caso nos denota nuestra armonía, digamos, de ideales y, bueno, esta vieja amistad, ¿no? También, bueno, quiero agradecer a la UPAEP, ha sido para mí muy ilusionante el volver, aunque sea virtualmente, como son estos tiempos, a mi alma mater. Espero que pronto, cuando se levanten todos estos confinamientos y demás, lo pueda hacer físicamente. Tengo muchísimas ganas de hacerlo. He tenido que postergar un viaje justamente por el tema de la pandemia, pero en cuanto pueda lo haré, digamos, ¿no? Y nada, estoy muy contento de estar en este gran evento. He estado repasando los diferentes conferencias, tomo un montón de notas, pero bueno, en fin, no los voy a aburrir con lo que ya vieron. Y además muy contento de estar junto con Mariolina en este panel. Debo decir que mi señora, que es psicóloga y que bueno, es mi media naranja intelectual también, además de vital en esta historia personal, matrimonial, de la que, a ver, me dicen que, a ver, confírmeme si está bien el micrófono entonces. No tanto, a ver, ¿ahora está mejor? Bueno, yo sigo hablando. Perfecto, ya me confirman. Disculpen, es mi entusiasmo, luego yo hablo muy fuerte, tal. Como soy argentino y ahora me veo español, con muchos años en México, en fin, me voy un poco de la vaina, ustedes me tendrán que tener paciencia, digamos, ¿no? Decía que entonces, para mí es un honor estar compartiendo esta mesa con Mariolina, porque sobre todo mi señora, que la ha seguido últimamente, la ha leído mucho, le tiene un gran aprecio y una gran admiración que ha sido confirmado totalmente en esta ponencia. Quiero aclarar una cosa interesante, es que nosotros no hemos tenido la oportunidad de ponernos de acuerdo en qué íbamos a hablar, pero les diré que el Espíritu Santo o lo que sea no ha hecho falta, porque ustedes van a ver ahora, o sea, para poder entender lo que digamos, yo voy a decir o voy a ampliar, tienen que tomar en cuenta lo que ha dicho Mariolina a partir de todo esto. Es decir, esto es la continuación de la ponencia de Mariolina, donde trataremos de aterrizarlo en algunos elementos prácticos, en algunas cuestiones prácticas que, bueno, en fin, como para que lo veamos aterrizado, digamos. Entonces, ahí está entonces voy a ver acá. Cuando nosotros nos acercamos a la prensa y nos acercamos a la visión de la realidad, ya lo dijo Mariolina, lo que vamos viendo es cosas como estas, digamos, ¿no? Las rupturas matrimoniales crecen un 25% tras la pandemia, a lo cual si le sumamos que ha tenido un descenso continuado el no inicio de matrimonios, y como bien dijo Mariolina, el inicio de, a lo sumo, convivencias de hecho que tienen una estabilidad mucho menor, hablaremos un poquito también de eso, o las consecuencias de eso, la pregunta que efectivamente nos puede venir y que ya de alguna manera la ha respondido Mariolina, pero yo la retomo para hacernos pensar un poco más, por eso esto es como de alguna manera, razonamiento circular hacia adentro, como para ir comprendiendo más elementos de lo que se puso en la mesa en estos minutos. ¿Es que el matrimonio va mal o son las personas que se casan las que están teniendo este problema? Porque esto es muy importante, digamos, ¿no? Porque la humanidad, cuando ha tenido dificultades con alguna de las figuras jurídicas con las que se ha enfrentado, la monarquía, ciertos contratos de tipo mercantil del pasado, evidentemente ahora mismo no podemos utilizar las leyes mercantiles del siglo XIX porque ahora existe Internet, es más, no puedo usar ni la del siglo XX. Y eso evoluciona y entonces algunas que se van dejando de lado y se van incorporando nuevas. Y uno dice, tal tipo de sociedad anónima o tal tipo de asociación económica está en crisis porque efectivamente la realidad la ha superado. La pregunta es, si esto es lo que le está pasando al matrimonio y entonces hay que buscar una nueva figura, o si son las personas que se casan las que están metidas en esta crisis. Entonces, para responder o para seguir la respuesta, muy rápidamente
yo quisiera traerlo aquí a mi gran amigo Fernando Pliego, que es un investigador de ya saben, de la UNAM, que hace ya unos años viene haciendo una investigación. Este libro es del año 2010, pero es de una vigencia brutal. ¿Por qué? Porque él estudia en ese momento 351 encuestas, incluyendo censos nacionales y demás, en 13 países democráticos, para establecer qué tipo de familias promueven mejor el bienestar en las sociedades democráticas. Y entonces, él trae esta conclusión, que me parece, ahí la resalté para que vean que es lo que estoy leyendo, que es contundente desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de un sociólogo que ha estudiado muchísimas encuestas de tiros y troyanos. Independientemente de sus diferencias, la tendencia observada mediante estudios representativos recientes es la misma, la estructura familiar que garantiza en mayor medida el bienestar de la población y la protección de los derechos humanos es la conformada por matrimonios estables, donde ambos padres biológicos cuidan a sus hijos en común. Esto se constata en el 84.9, 85% de los registros de información estadística en las 351 publicaciones analizadas. Pero además dice algo más. Fíjense qué interesante lo que viene menos subrayado. En cambio, en todos los demás tipos de familia, monoparental, algo de homoparental, reestructurada y demás, hay más dificultades para lograr el bienestar y proteger los derechos humanos básicos. Es un libro que yo recomiendo mucho leer, aunque tiene cierta parte de arduo. Fernando lo hace muy, muy simple de llevar y es cada vez más contundente. Nos guste la realidad o no, eso es lo que de alguna manera se está dando. Esto incluso es válido, aunque, como decía Mariolina, disminuyan ese tipo de parejas. O sea, ese número menor sigue siendo estadísticamente más productivo en bienestar, en lo que hoy en día se llama flourishing, ¿no? Esta palabra talismán, que de alguna manera quiere englobar todo lo que Mariolina describió, que uno busca a partir de la vocación y demás, aunque la vocación, evidentemente, y como Mariolina lo explicó, es un concepto mucho más potente, pero bueno, vamos a decir que en el plano civil este flourishing, esta mejor versión de lo que uno puede ser, se da en esas parejas que mantienen esta estructura. ¿Okay? Entonces, ahora bien, utilizamos, o sea, porque uno ve eso y dice, significa entonces que la familia tradicional es mejor que los demás tipos de familia que nos quieren ir introduciendo y metiendo. Tendremos que tener cuidado. ¿Por qué? El mundo actual va de relatos y el concepto de familia tradicional podría traicionarnos un poco. Yo, en general, y lo mismo se deja ver en el libro de Fernando y en muchos otros, diría que evitemos hablar de familia tradicional. Yo sé que a veces el decir papá, mamá con sus hijos, como lo acaba de decir Benigno hace unos minutos en la conferencia anterior, suena... es decir, ¿qué etiqueta le ponemos? Y automáticamente es, si la familia moderna es Modern Family, la serie de televisión, entonces esta es la familia tradicional. El problema es que la familia tradicional tenía una ventaja potente, que era su estabilidad. Esto un poco lo decía Mariolina, que es lo que todo el mundo anhela cuando empieza en ese rito, esa historia de la que hablaba Mariolina. Pero también hay que reconocer que tenía desventajas, ¿ok? Ya de alguna manera... mi amiga Ana Cristina Villa ayer lo comentaba con respecto al papel de la mujer y tal, y varios ponentes lo han también comentado. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que en muchas de esas estructuras tradicionales, lo que se llama tradicional, había una falta de equidad entre varón y mujer estructuralmente y una falta de compromiso emocional del varón, porque no lo educaban para eso. Esto no es un reclamo, simplemente es una comprobación objetiva. Por lo tanto, actualmente, el modelo tradicional, en la mayor parte, tradicional como esto, digamos, ¿no? Con estructuras, digamos, anticuadas, vamos a llamarlo de esta manera, no promueve el bienestar, porque hemos confundido, yo creo que es una, lo decía de alguna manera tanto Daniel Jiménez como Alicia Rubio, con todo este tema del género y demás como ideología, como imposición, nos quieren hacer ver que lo primero y lo segundo, es decir, la estabilidad, que es
una cosa positiva y que aspiramos todos. Y esta no involucración del hombre o roles diferentes en estatus son implicantes totales, que una cosa implica a la otra. ¿Para qué? Para poder descartar todo en bloque. Y nosotros decimos, no, podemos descartar lo segundo, es decir, la falta de implicación emocional del varón y la diferencia de varones y mujeres, quedándonos con lo primero, que es lo que nos propone con estudios estadísticos Fernando. Por entonces, esto de familia tradicional se convierte en una forma despectiva de desechar esta propuesta. Por eso hay que buscar una terminología diferente. Y entonces, Fernando, ¿qué dice? Al estudiar este modelo no habla de familias tradicionales, sino que dice que en las sociedades democráticas el varón y la mujer unidos formalmente y con hijos son un modelo que valora la estabilidad, pero adicionalmente, y ahí va la superación con respecto a la familia tradicional, las mujeres y los varones se relacionan de manera más cooperativa y equitativa, y que los cónyuges desarrollan habilidades emocionales y educativas para atender juntos a sus hijos. Entonces, él de alguna manera nos dice, esto no es una familia tradicional, sino que ya tenemos que hablar de un estilo de familia nuclear o biparental renovado, con lo cual somos más progresistas que muchos que se dicen progresistas, ¿ok? Y nos salimos de los estigmas. ¿Por qué? Porque nuestro desafío es todo lo que nos ha compartido Mariolina y todo lo que se ha dicho en este congreso, es trabajarlo para que lo entiendan los jóvenes, ahora lo veremos, para que sea apetecible estos nuevos modelos que superan lo anterior, y ese es el verdadero progreso humano, cuando uno se da cuenta de que tiene una ventaja, la conserva, pero si tiene una desventaja, trata de evitarla y cambiarla por algo mejor, ¿ok? De eso se trata, digamos, ¿no? Es, entonces, el problema que competimos con lo que Hollywood nos presenta como lo real, que aparentemente es real, digamos, ¿no? Decía Fernando en el libro una cosa que me encantó y por eso lo he puesto así parafraseándolo. Lo que presenta Hollywood no son muestras significativas, claro, él lo estadísticamente. Es decir, los menos están representados en las superproducciones más caras y con más público. Y como vamos a esas superproducciones, nos estamos creyendo que ese es el modelo. El problema es la formación de modelos. Cuando en la humanidad leía historias de matrimonios santos, los niños se preparaban para superar las dificultades que tenían esos matrimonios santos para ser felices. En cambio, ahora que vemos matrimonios destruidos, fallidos, con muchos problemas y que salen por la tangente, como lo estuvo describiendo Mariolina en varias partes de su conferencia, nos estamos condicionando negativamente. A veces son como esta falla de los matrimonios, son profecías autocumplidas del mainstream mediático al que estamos siendo bombardeados todo el tiempo. Y esto es lo que Pliego define como fantasías que agravan sufrimientos. ¿Por qué? Porque vemos a una persona que sufre, lo veremos en algún ejemplo, y además es como que nos quieren imponer que esa es la mejor manera de que se den las cosas en la realidad. Hay una visión romántica, tanto del romanticismo alemán del siglo XIX como de romántica en el sentido más coloquial de la palabra. Y un ejemplo clarísimo es esta película que es Historias de un matrimonio. No sé si la recomiendo, es una película depresiva, no voy a hacer spoilers, pero ¿por qué? Porque refleja la historia de mucha gente actualmente. Está Scarlett Johansson, Adam Driver, tipos que se quieren. La película empieza con una carta casi romántica, diría casi porque al final es un poco inútil porque no se la leen entre ellos, ¿ok? Y ahí vamos viendo elementos fundamentales. Ellos se casaron enamorados, se casaron para un proyecto en común, pero poco a poco fueron descuidando, no poco a poco, brutalmente rápido fueron descuidando ese contacto cercano. Tuvieron un hijo y pensaron que ese hijo iba a ser como, bueno, el catalizador máximo, pero los dos tenían proyectos personales diferentes
Y lo que hizo Scarlett Johansson como personaje fue postergarse totalmente. Postergarse totalmente. Y entonces yo destaco de esta película dos grandes momentos. El resto, repito, es sin pena ni gloria, excepto como fotografía de lo que pasa muchas veces en las casas, pero no total, sino parcial, y de lo que nos quieren vender como algo más o menos natural, que a Scarlett Johansson, ya divorciado, se le rompe el portón, y hay esa escena que es muy icónica porque lo están cerrando entre los dos, hijo y padre de un lado, la madre del otro, y terminan cerrando el portón juntos. ¿Ok? Pero también es muy, muy interesante esta otra escena, que es el clímax de la película, que es la primera vez que la pareja se pelea. Verán que, no sé si llega a ver el mouse ahí, bueno, pero acá en el costado de la pared, si se ve por ahí, hay un hueco, y entonces eso es un puñetazo que acaba de dar el personaje de Driver, totalmente enojado. Esta escena termina él deseándole la muerte a su ex esposa. Ya están divorciados, solo están tratando de ver cómo terminan de dividirse la vida. Y después pidiéndole perdón y estando de rodillas, llorando, arrepentido, y ella haciéndole un cariño intenso, digamos, ¿no? Y entonces uno se pregunta aquí básicamente es, ¿y por qué no se pelearon así antes para reconciliarse mejor antes? Porque no sabían que era importante pelearse. Yo doy algunos cursos de preparación matrimonial y lo primero que le digo a mis parejas de novios es, si nunca se han peleado, no se casen. Porque el que no sabe pelearse y reconciliarse, y lo dijo Mariolina en un momento, el matrimonio es el lugar de las diferencias. Si no hay diferencias, y ese fue el problema de esta historia de un matrimonio, que en realidad es una historia de un divorcio, fíjense el adulteraje ideológico que hay. Pero bueno, el gran problema de este matrimonio es que nunca se pelearon en serio porque nunca hablaron en serio. La única manera de no pelearse es evitar mis opiniones o no escuchar las opiniones del otro. Ambas cosas suceden continuamente en este matrimonio. O sea, eso es como un diálogo de sordos, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, acá tenemos un modelo mediático que nos va condicionando mucho a alejarnos de lo que Mariolina nos decía como el ideal y acercarnos más a algo que es, bueno, ahí se va haciendo. Y la escena final es tremendamente sobrecogedora y es muy complicada porque ya el divorcio establecido, luego de haberse peleado muchísimo, él termina yendo a la casa de su ex esposa, que ya tiene una nueva pareja, y con su hijito salen a buscar dulces en Halloween juntos. Y esto no es una canción de Maluma, los cuatro mejor, no. Esto es lo que ellos plantean, como que, bueno, se pueden querer un poquito, tal, no sé qué. O sea, muy posmoderno. Pero bueno, en contrapartida, yo recomiendo esta otra historia, que es como, de alguna manera, la otra cara, porque no todo es negativo, la historia de nosotros, que es nuestro amor en Hispanoamérica. En España le pusieron historia de lo nuestro, que es todo lo contrario. Ellos pasan por los mismos problemas que la pareja anterior, se termina incluso separando de casas para empezar el tema del divorcio, pero hay todo un análisis y hay algo muy diferente con respecto a los otros dos. Estos sí hablaron desde el principio y sí, al final, después de valorar lo negativo y lo positivo de su historia matrimonial, que incluso tienen escenas memorables cuando ellos terminan de discutir, y esta escena es buenísima porque es un análisis transaccional, y entonces los psicólogos le decían, es que cuando tú estás en la cama estás con tus padres y están cada uno con sus padres, imaginándose que están y empiezan a discutir los padres, etcétera, que te van dando una idea que efectivamente no es fácil la convivencia, que hay momentos de mucha tensión, que realmente los van a ir distanciando, pero y incluso en la escena final, cuando ellos se acercan a buscar a los chicos para decirles que se van a divorciar, no voy a terminar de velar todo esto, es bien interesante porque ella, que era insoportablemente detallista, ¿ok? Siempre le decía que la gasolina estaba a punto de acabarse, pero en esa escena final, ella renuncia a decirle eso, y él siente que algo cambió, solo con ese detalle. O sea, porque algo dio un paso adelante. Antes de mi rigidez está la libertad de llevarnos bien. Y recomiendo mucho ver la escena final donde ella recapacita del proceso matrimonial y puede retomarlo. O sea, no es difícil, no es fácil, es una situación complicada, pero aquí nos presentan
una alternativa. Entonces yo vería las dos películas como contrapartida. Ahora, quería contarles también porque, efectivamente, ¿cómo retratar todo esto? Me encontré esta carta que es Historia de un matrimonio, carta a mi ex marido. Y lo voy a ir leyendo de a poquitos porque es sobrecogedora y nos conecta lo que Mariolina dijo con una realidad que seguro muchos de ustedes esta vez sí pueden haber visto y compartido. La historia de los matrimonios en el imaginario colectivo suele comenzar con dos personas que se aman tanto que no pueden vivir más tiempo lejos el uno del otro. El enamoramiento inicial del que hablaba Mariolina. Necesitan vivir en la misma casa, comer en la misma mesa, bañarse de la misma regadera, dormir en la misma cama, sentarse a mirar tele en el mismo sillón, comer las palomitas en el mismo tazón, mientras se cubren con la misma manta. Así empezaste tú, dice ella. No se supone, y acá ya empiezan las realidades diferentes, que la historia de un matrimonio comience con un hombre cansado de estar solo en su cama, en una ciudad, en un planeta, en una cabeza, de una mujer tratando de escapar de su casa, de su familia, de su realidad, de sí misma. Pero así empecé yo. Entonces, claro, ahí nos vamos dando cuenta. Gracias. Dice que ya me pasé de 20 minutos. Voy a tratar de ir resumiendo poco a poco. ¿Cómo es la realidad? Me abrazaba a ti cada noche, estaba segura que hacías, segura, porque el final me habías dejado subirme a una lancha que flotaba mientras mi barco, lleno de remaches, se hundía irremediablemente. Me agarré de ti y tú me sostuviste, porque cuidar de mí te hacía sentir menos solo. Voy más adelante, pero cada mañana yo te estorbaba, la bebé te estorbaba y pasabas largas horas mirando a la ventana como si estuvieras pensando en que solo tenías 22 años y te estabas perdiendo lo mejor de la vida. Y voy al final. Nuestra historia terminó afuera del juzgado, te acercaste a mí y me dijiste, yo siempre quise vivir solo, mi sillón, mi baño, mi mesa, mi cama. Sin embargo, me gustaba cuando venías los fines de semana. Pensé que si te lo decía, te iba a perder. Entonces, acá le estamos viendo con toda claridad, no está fallando la institución matrimonial. Estamos fallando los seres humanos en la preparación, tanto remota como cercana. Entonces, ¿dónde está el problema? Que la gente que se casa, ya sea joven o no tan joven, no se ha preparado para vivir aquello que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, simplemente hago la publicidad del doctor Joaquín Dirala, además de los libros de Mariolina, que los recomiendo mucho, tanto de la mujer como el hombre, Erótica y Materna, el de la mujer, que es fantástico, y el del hombre, que ahora se me ha ido el título y Mariolina me va a matar, pero bueno, asumo mi culpa, voy muy rápido. ¿Nos ayudan a qué? A prepararnos ¿para qué? Para que ese ritual y esa historia en común sean productivas. Entonces voy terminando, voy cerrando. No está en crisis el matrimonio, está en crisis la preparación. Y creo que tenemos que retomar para que la gente se vaya preparando, porque yo creo que va a venir un resurgir respetando las diferencias y respetando la esencia del matrimonio, pero partiendo de lo real y tratando de salirnos del mainstream que no nos ayuda en nada, un resurgir de nuevos matrimonios que lo entiendan esto muy bien, no tanto como la familia tradicional, que fue muy útil en el siglo XX, sino como un nuevo estilo de familia. Disculpen el exceso, pero bueno, ya está. Aquí estoy, Rubén, en tus manos. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por los comentarios, por incluso las referencias a otros paneles y a la doctora Mariolina Cheriotti. Entonces, bueno, pues una de las preguntas, o la pregunta principal, era si va mal el matrimonio o las personas que se casan, y creo que aquí coincidimos en que hay una falta de preparación para el matrimonio. De hecho, lo hablábamos ayer en la rueda de prensa de presentación del evento, en la que participé con el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Madrazo Cabo, y lo que hablábamos es que existe universidad, existe para prepararse como profesionales, como profesionistas, pero falta una clara preparación para el matrimonio en muchas personas. Entonces, bueno, pues quería hacer estos comentarios. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas que tenemos. Entonces, aquí tenemos la primera, que es cómo saber que estamos listos para dar ese paso del matrimonio
para que dure en el tiempo y tenga la capacidad de superar los conflictos che se presenten? Es una pregunta para la dottora Ceriotti. Allora, dottoressa, come sapere che siamo pronti per cominciare il matrimonio perché abbia una durazione nel tempo permanente, una vocazione di permanenza e abbiamo la capacità di superare le sfide che si presentano come coppia nel matrimonio? Non è una risposta molto facile in poco tempo. En poco tiempo, sobre todo. Sono molto d'accordo. Porque estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el doctor. No estamos muy preparados porque ahora nos hacen crecer un poco como niños, poco capaces de superar los conflictos con los hermanos, y a lo mejor en tantos casos no los hay, entonces somos hijos únicos. Entonces lo que nos tiene que guiar, el matrimonio dura para siempre si queremos que dure para siempre. La primera cosa, que parece banal, pero que hasta que un matrimonio dure para siempre, tenemos que quererlo, tenemos que decidirlo, que hay un valor que va más allá de los cambios continuos, ahora mejores, ahora peores en un matrimonio, significativos, pero que tiene un valor, que es salvaguardar, que es un valor por el cual tiene que valer la pena superar algunas fatigas. Y hay tantas pequeñas cosas que se pueden hacer para que nuestro matrimonio dure para siempre. Por ejemplo, tener claro que en el matrimonio no nos casamos con la mejor persona, porque en la vida vamos a conocer personas que pueden parecer mejores de la que nos casamos, pero nos casamos con una persona que es única y diferente de todas las demás. Y esto es lo que, en esta unicidad, eso es lo que tenemos que elegir en permanecer con ella, con esa persona, y después trabajar de forma continua, sin miedo de traer a fuego la dificultad, a traer la comunicación en la pareja, sin esconder las dificultades abajo del tapete, porque las pequeñas dificultades, esas cosas chiquitas, esas incomprensiones, si no las aclaramos, tienden a acumularse y a explotar las tensiones grandes. Cuando estamos listos, cuando hemos comprendido que es una elección importante, y definitiva, creo que estamos listos cuando decidimos volverlo a hacer todos los días, enfrentar todas las tareas nuevamente, y cuando sabemos que es un reto bello para ser bellas personas. Y tenemos en la mente el matrimonio como un lugar en el cual cada uno de los dos le echa las porras al otro. Para nosotros significa, echarle todo el corazón para que la otra persona pueda lograr su vocación y ser una buena persona. El matrimonio debería de ser este lugar de libertad para las dos personas. Muchas gracias, doctora Ceriotti. ¿Tenemos alguna pregunta más de los participantes en el encuentro de centros de cultura? ¿Cuál será la causa que actualmente en las nuevas generaciones se ha perdido el valor del matrimonio? Esta pregunta le pediría al doctor Carlos Beltramo, a mi amigo Carlos, que la responda. ¿Por qué las nuevas generaciones han perdido o por qué se ha perdido el valor del matrimonio? Bueno, así como dijo Marina recién, no es fácil responder. Yo creo que hay muchas causalidades. Se pueden mencionar algunas. De alguna manera, Marina lo comentó hace un rato. Esto va muy de la mano con la no formación adecuada del carácter. Desde el momento que estamos en la generación McDonald's, y no por hacer ni publicidad ni contrapublicidad, simplemente de la comida rápida, del fast food, del todo aquí, creo que nuestros jóvenes no pueden ni imaginarse lo que era escribir una carta en el siglo XIX y que tardaran 6 meses en llegar de, no sé, España a Argentina, por ejemplo. Y que era normal y que los tiempos que habían vitales eran, yo la mando y espero que llegue y luego la respuesta. Ahora tiene que ser todo inmediato. Ahora tus hijos te dicen,
se puso doble check azul y no me ha contestado. ¿Me detestará? Y tú le dices, han pasado 30 segundos. Entonces, a eso se llama presentismo o inmediatismo, lo comentó un poco Marolina también en su presentación. Y entonces, evidentemente, cuando uno vive en una cultura del inmediatismo, el matrimonio, que representa una cierta proyección, no a larguísimo plazo, pero por lo menos a mediano plazo, evidentemente es casi como chino básico, ¿no? Los chicos no lo están entendiendo. Entonces, yo creo que una de las formas de rescatar el concepto de matrimonio, de ese compromiso que uno puede darse y recibir cosas, porque también está, hay que decirlo, cuando uno se da también recibe, y en el matrimonio es ese lugar, esa casa común de la que también hablaba Mariolina, donde uno va, da y recibe, que para poder llegar a él, lo primero que hace es descentrarse del egoísmo o del yocentrismo, vamos a llamarlo así, y tener la capacidad de proyectarse sin miedo hacia adelante. Entonces, en la medida en que nosotros sigamos dándole a nuestros hijos todo lo que les da la gana, en el momento que les da la gana, empezando por el teléfono celular, la PlayStation o lo que sea, o la compra que desee o lo que sea, que es muy sencillo, sobre todo las cosas muy baratas y ahora tenemos mejores sueldos o lo que sea, les estamos impidiendo que desarrollen ese carácter que necesita una persona para simplemente proyectarse y decir, me proyecto vitalmente y me proyecto con otra persona con la que deseo hacer este compromiso. Entonces, yo creo que va de la mano la pérdida de capacidad de proyección vital con la inclusión de no escuchar la vocación, también lo decía Marolina, o la incapacidad de escuchar la vocación, y el imaginarme y además prepararme para vivir con esa otra persona hacia el futuro. Pero por otro lado, y esto es una de las cosas que me faltó decir, vemos que el ser humano lo anhela. Por eso la película de la historia del matrimonio que puse no es del siglo XVIII, no es ni siquiera del siglo XX, es de 2019. Es decir, estos dos personajes que fatales para llevarse en el matrimonio anhelaban vivir juntos, anhelaban la felicidad. Entonces no tenemos que rendirnos en seguir predicando de esto. ¿Por qué? Porque el anhelo humano de vivir felices uno con el otro para toda la vida sigue estando aquí. De acuerdo, muchas gracias, Carlos. Destacaría quizás el ejemplo. Lo han dicho los ponentes hoy, el ejemplo de las pasadas generaciones. Yo lo he tenido en mis padres, en mis abuelos, incluso lo que me han contado que pasaba antes. Esas generaciones que se estropeaba un calcetín, se estropeaba una pieza de ropa o se estropeaba algo en la cocina y se reparaba, se remendaba, se arreglaba. Lo mismo que le oí decir a una persona respecto al matrimonio. Decía, en nuestro momento se estropeaba un calcetín y lo remendábamos, lo arreglábamos. Lo mismo debería ser con los matrimonios, buscando precisamente la estabilidad, la relación cooperativa y equitativa y la construcción conjunta por parte del padre, de la madre, dentro de la familia. Entonces, me queda agradecer la presencia, los doctores Mariolina Cheriot y el doctor Carlos Beltramo, a todos ustedes por participar en este evento organizado por la UPAEP, el Consejo Pontificio para la Cultura, y ODUCAL, y animarles a que se mantengan en el mismo sitio para el siguiente panel. Chao, Carlos. Chao. Agradecemos la participación de nuestros panelistas. Para efectos del cumplimiento con el programa planteado, concluimos con este espacio y tras un breve corte volveremos con el panel Una sociedad sin hijos, plan de vida y desestabilización por la pandemia.